Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete. En esta oportunidad vamos a resolver un ejemplo de cálculo de dimensionamiento o verificación de elementos estructurales, en este caso específico elementos de madera trabajando a compresión axial, donde aplicaremos el método de las tensiones admisibles, también conocido como método clásico. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Se trata de una zanja que vamos a excavar para colocar acá ductos para evacuación de aguas lluvias. El sistema estructural está compuesto, fíjense bien, por un entablado que está directamente en contacto con el suelo, vertical, lado izquierdo, lado derecho. Y este entablado va a estar sustentado, sujeto en la parte inferior por puntales, al igual que la parte superior. Estos puntales se van a disponer a una cierta distancia unos de otros. Y es exactamente lo que, según el enunciado, se nos solicita. Dada la geometría y propiedades mecánicas de estos puntales de madera, se nos pide determinar cuál es la distancia que se deben colocar los puntales, tanto los puntales superiores como los inferiores, de tal manera que el sistema estructural resista muy bien, en este caso, los empujes del terreno. La carga que va a actuar en el sistema es una carga triangular correspondiente al empuje del suelo, mínima en la parte más alta, y va aumentando ese empuje a medida que vamos profundizando la excavación. La resultante del empuje se ubica a 1/3 de la base, 1/3 respecto de la altura, en este caso de la profundidad de la zanja. El valor del empuje se calcula con esta expresión: 1/2 por la densidad del suelo por la altura, en este caso la profundidad, al cuadrado. Esta fórmula nos da el empuje, pero ojo, el empuje por cada metro de ancho, es decir, franjas de 1 metro generan un empuje, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que nos arroje esta ecuación. Veamos ahora la situación en una figura 3D. Vamos a entender que los puntales más los pies derechos conforman una especie de marco que se ubican a cierta distancia que hemos llamado D. ¿Cómo calculamos la fuerza que toma cada marco? Bueno, va a ser el empuje por el ancho tributario. ¿Cuál es el ancho tributario en este caso? Fíjense bien, lo que se hace es trazar líneas equidistantes, en este caso verticales, en el punto medio. Si esta distancia es D, desde este punto acá tenemos D medios. Lo mismo de aquí hasta acá tenemos D medios. Por lo tanto, el ancho tributable es D medios más D medios igual D. En general, el ancho tributable va a corresponder a la distancia, en este caso, entre marcos. Por lo tanto, la fuerza P que tiene que resistir cada marco va a ser el empuje, que es una fuerza por metro de ancho, multiplicado por el ancho tributario, que es D. Fíjense bien, nos acaba de aparecer la incógnita, ¿no? Este es el valor que nosotros andamos buscando, este es el valor que nosotros tenemos que determinar. Ahora bien, una vez que nosotros determinemos el valor de P, como en el valor de P la fuerza no actúa centrada en este elemento vertical, sino que a 1/3 de la base y a 2/3 de la parte más alta, la fuerza que tiene que resistir el puntal inferior va a ser mayor que la fuerza que tiene que resistir el puntal superior. Por lo tanto, acá tenemos que ver, desde el punto de vista de la estática, ecuaciones isostáticas, cuál es el valor de Ri y cuál es el valor de Rs en función de la carga P que está actuando en el sistema. Una vez que determinemos R sub I y R sub S, podemos finalmente, de acuerdo a las propiedades geométricas y mecánicas de la madera, poder establecer esta distancia D, que es la que nos están pidiendo.
Veamos cómo vamos a determinar finalmente la separación entre puntales, tanto superiores como inferiores, y concluir. En primer lugar, vamos a calcular la fuerza P. La densidad del suelo, según el ejercicio, es 1,8 toneladas fuerza partido por metro cúbico. La altura son 3 metros. Por lo tanto, el empuje va a ser un medio de la densidad, que es 1,8, por la altura, que es 3 al cuadrado. Eso nos da un empuje de 8,1 toneladas fuerza por metro de ancho. Por lo tanto, la fuerza P es igual al empuje, que acabamos de calcular, 8,1, por la separación que corresponde al área tributaria. Por lo tanto, nos queda que la fuerza P es 8,1 por D toneladas fuerza. Ojo, de acuerdo a las unidades, D está en metros. Calculemos las reacciones RS y RI en función de P. Para ello vamos a plantear las ecuaciones de la estática. Primero, sumatoria de momentos en el punto inferior, acá, igual 0. Entonces nos queda, fíjense bien, P, que es la fuerza, por el brazo, que es 3 metros, que es la altura, dividido en 3. ¿Se fijan? El brazo es H tercios, un tercio de H, ¿ya? Por P. Y eso tiene que ser igual, fíjense bien, este es un momento que de acuerdo al punto I, el pivote, donde nosotros estamos momentando, es un momento que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ese momento debe ser equilibrado con un momento que gire en sentido de las manecillas del reloj. ¿Quién origina ese momento? R sub S por su brazo, que en este caso son 3 metros. RI no origina momento porque justamente estamos momentando en este punto, por lo tanto la distancia es 0. El momento flector que origina RI es 0, por eso no se considera en la fórmula. De aquí podemos despejar RS, ¿ya? Nos queda P igual dividido en 3, y esto es igual a 8,1 D partido en 3, acuérdense que P es 8,1 por D, y esto nos queda que RS es 2,7 por D toneladas fuerza. Seguimos estando, fíjense bien, en función de D. Hemos calculado la reacción superior. Calculemos ahora la reacción inferior. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es momentar acá arriba. Sumatoria de momentos en el punto superior tiene que ser igual a 0. ¿Quiénes originan momento? En este caso, la fuerza P por su brazo, ¿no? Y ese es un momento que gira en sentido de las manecillas del reloj. P por 2 tercios, esta distancia aquí, si esta distancia es 1 tercio, esta distancia hacia arriba es 2 tercios, por la altura, ¿no? Que es 3 metros. Y eso tiene que ser igual a la fuerza RI, que genera un momento que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, RI por el brazo, que es 3 metros. Despejando, me da que RI es igual a 5,4 por D toneladas fuerza. Fíjense bien, la fuerza que tiene que tomar el puntal inferior es el doble de la fuerza que tiene que tomar el puntal superior. Esto dado que la fuerza está excéntrica, no está en el centro del pie derecho, ¿ya? Se concentra mayor fuerza en el puntal inferior que en el puntal superior, tal como nos arrojó el cálculo. Pueden hacer una verificación simple teniendo presente que RI más RS tiene que ser igual a 8,1 toneladas fuerza por D, ¿no? Fíjense bien, 2,7 más 5,4 es 8,1 por D toneladas fuerza. Es decir, los cálculos están correctos. Determinadas las solicitaciones, estas se deben igualar con las resistencias. Recuerden que el método clásico dice que la tensión de trabajo tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. De alguna forma, ya estamos determinando algunos antecedentes relacionados con la tensión de trabajo, es decir, las fuerzas, ¿ya? Ahora viene el análisis por el lado de la tensión admisible, es decir, cuál es la capacidad resistente de estos puntales, que son de madera. Veamos entonces. Método de dimensionamiento, condición, en este caso es, de acuerdo al enunciado, espino radiata, grado estructural 1. El área del puntal es
10 por 7,5, es decir, 75 centímetros cuadrados. Es una pieza de madera de 100 por 75 milímetros. Eso nos da un área de 75 centímetros cuadrados. La tensión de trabajo tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. Como estamos en el caso de madera en particular, la tensión de trabajo ya no la comparamos con una tensión admisible, sino que la comparamos con lo que se conoce como tensión de diseño, que es la tensión admisible, pero multiplicada, castigada o mayorada por factores de modificación de respuesta que se conocen como factores K. Si yo finalmente igualo la tensión de trabajo a esta tensión de diseño, me va a permitir despejar D, que es lo que ando buscando. Veamos entonces, compresión axial en madera, porque en este caso, tal como dice el enunciado, estos puntales se consideran articulados en los extremos, ¿ya? Por lo tanto, son elementos que trabajan a compresión axial, ¿ya? No a flexocompresión, porque no les ingresa momento flector, dado que aquí están articulados, es decir, hay una especie de rótula. Por lo tanto, solamente trabajan a compresión axial. Llevando esta fórmula general, ¿no?, a madera, a la norma de madera, tenemos que la tensión de trabajo en compresión paralela tiene que ser menor o igual que la tensión admisible o tensión de diseño en compresión paralela, ¿no es cierto?, considerando efectos de esbeltez. Entonces nos queda, tal como estaba la ecuación de arriba, tensión de trabajo menor o igual que tensión admisible por K sub H por K sub D por K sub lambda. Comencemos primero por determinar la tensión admisible en los valores de K. Pino radiata G1, condiciones húmedas. En este caso, necesitamos utilizar la tabla 4 de la NSH 1198, donde están las tensiones admisibles y módulos de elasticidad en flexión para madera cerrada en megapascales, pino radiata en estado seco. Esta es. ¿Qué vamos a necesitar de esta tabla? Fíjense bien, como nos dicen que el grado estructural es G1, de acá obtenemos la tensión admisible pino radiata en estado seco, 7,5 megapascales, que son 75 kilos partido por centímetro cuadrado. También vamos a necesitar el módulo de elasticidad de la madera, que en este caso es 100.000 kilos partido por centímetro cuadrado, porque vamos a analizar efectos de inestabilidad, ¿no? No podemos dejar de lado que la pieza de madera podría fallar por inestabilidad. Por lo tanto, la tensión admisible en compresión paralela es 75 kg fuerza partido por centímetro cuadrado y el módulo de elasticidad es 100.000 kg fuerza partido por centímetro cuadrado. De acuerdo a la tabla número 9 en NSH 1198, aplicamos un factor de modificación por humedad para madera de pino radiata en condición verde. ¿Por qué? Porque de acuerdo al enunciado y dadas las condiciones de humedad que tiene el suelo y la forma en que vamos a trabajar, lo recomendable acá es considerar que el pino, la pieza de madera, va a trabajar en estado húmedo. Y al estar en estado húmedo, reduce sus propiedades mecánicas respecto a los valores que se obtienen de esta tabla, que son para pino radiata en estado seco. Fíjense bien, para las distintas solicitaciones tenemos la corrección que hay que hacer, K sub H, para obtener finalmente la tensión de diseño considerando K sub H, la corrección tanto de la compresión paralela como del módulo de elasticidad. Y fíjense bien, en el caso de compresión paralela, el K sub H es 0,52, pero fíjense bien, para corregir el módulo de elasticidad es 0,83, es decir, el valor de corrección para llevar de seco a húmedo no es el mismo para la propiedad mecánica compresión versus la propiedad mecánica módulo de elasticidad. Por lo tanto, ahí tenemos los factores registrados, K sub H para compresión paralela y K sub H para el módulo de elasticidad. Aquí he anotado todos los valores, fíjense bien para tenerlos presentes, ¿no? Ahora bien, factor de modificación por duración de la carga, K sub D. La fórmula para calcular K sub D es esta, 1,747
dividido por el tiempo en segundo de duración de la carga, elevado a 0,0464, más una constante que es 0,295. En este caso, fíjense bien, se dice que la duración de la carga van a ser 14 días. Para llevar a segundo sería 14 por 24 horas, y cada hora tiene 3600 segundos. Eso elevado a 0,0464 nos da un casus D igual a 1.207. ¿Qué representa casus D? Es un factor que busca reconocer las mejores propiedades mecánicas de la madera cuando la carga se aplica en un tiempo de baja duración. ¿Ya? Cargas de baja duración. Dicho de otra forma, por ejemplo, cargas dinámicas, viento, sismo, algún impacto, ¿no?, por un vehículo, etc. Casus D tiene un valor de 1.0 cuando la carga tiene una duración de 10 años, que corresponde al tiempo que se estima para las sobrecargas de uso que se utilizan en el diseño en madera. Si la carga tiene una duración menor a 10 años, corresponde aplicar un factor casus D que va a ser mayor que 1. Falta ahora determinar el factor de esbeltez, es decir, casus lambda. Para ello, bueno, acá está el resumen de todos los valores que hemos ido calculando. Para ello, lo que hacemos es utilizar esta fórmula que está contenida en la norma NSH 1198, que es la de diseño estructural en madera. Fíjense bien, casus lambda es igual a A menos la raíz cuadrada de A cuadrado menos B, donde fíjense bien, aquí están las fórmulas, ¿no?, para calcular el valor auxiliar de A y el valor auxiliar de B. Aparece un concepto aquí, F sub CE, que aquí está la fórmula para calcularlo, ¿no? 3.6 por el módulo de elasticidad de la madera corregido por humedad, dividido por la esbeltez de la pieza al cuadrado. La tensión de diseño, fíjense bien, corresponde a la tensión admisible multiplicada por casus H y por casus D. Acá está la esbeltez, y este es un factor de proporcionalidad, ¿ya?, que aplica en el cálculo. El valor de B, fíjense bien, no hay nuevas incógnitas. Todos estos valores de alguna manera los podemos determinar. Estas son las fórmulas que aparecen en la NSH 1198. Determinemos ahora la esbeltez. Para ello vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Esbeltez igual a K, un factor de luz efectiva, por el largo dividido por el radio de giro mínimo de la pieza. El radio de giro mínimo se calcula como la inercia mínima partido por el área de la sección de la pieza. La inercia mínima en este caso, sabemos, es PH cubo partido por 12, pero como es la inercia mínima, porque se espera que en ese eje la pieza pandee, en el eje débil, ¿no? Fíjense bien, aquí el menor valor de la dimensión de la pieza es el que va al cubo, ¿no?, para obtener así la inercia menor. Entonces estos 10, que sería la base, por la altura, que en este caso es 7.5 elevado a 3, dividido en 12. Eso nos da la inercia. Y el área es 10 por 7.5, de acuerdo al enunciado. Eso nos da que el radio de giro es 2.165 centímetros. La unidad del radio de giro es centímetros y la unidad de la esbeltez es adimensional, es decir, no tiene unidades. Veamos ahora el cálculo de K. Más que cálculo, se obtiene de una tabla, que también está contenida en la norma 1198, y va a depender del tipo de vínculo. En este caso, según el enunciado, es un elemento biarticulado, por lo tanto el factor K de luz efectiva es igual a 1.0. Fíjense bien, si hubiese sido un elemento bien empotrado, la posibilidad de inestabilidad es menor, el K teórico es 0.5 y el valor recomendado es 0.65. Este valor es el que deberíamos haber usado si es que el elemento hubiese estado bien empotrado.
En este caso, K igual 1. Estamos en condiciones de calcular el valor de la esbeltez. 1 por 180 centímetros. Recordemos que el ancho de la zanja, es decir, el largo del puntal, es 1,80 m, dividido por el radio de giro mínimo, que es 2.165. Eso nos da un valor de 83.1. Determinemos ahora el valor del E de diseño, que es el módulo de elasticidad en flexión que obtuvimos de la tabla, 100.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, corregido por humedad. Recordemos que esto es un valor en estado seco. Como va a estar en estado húmedo, corregimos por, en este caso, 0,83, que lo habíamos obtenido de una de las tablas anteriormente. Eso nos da que el E de diseño es igual a 83.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Veamos ahora el factor de modificación por esbeltez. Lo primero que tenemos que calcular, recordemos este valor auxiliar, ¿no? Que es 3.6 por el E de diseño dividido por la esbeltez al cuadrado. Tenemos todo calculado, ¿no? 83.000 el módulo de elasticidad de diseño y la esbeltez 83.14 al cuadrado nos da que F sub CE, que es un valor auxiliar, nos da 43.22 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Estamos en condiciones de calcular también este valor auxiliar, que es B, que es F sub CE, que lo acabamos de calcular, 43.22, dividido por la constante de proporcionalidad. Fíjense bien, en este caso es grado 1, me da un coeficiente o constante de proporcionalidad de 0,85, que es el valor que ocupamos. Fíjense bien, si fuera otro grado de la madera, podrían ser valores distintos, ¿no? En este caso, el factor o el coeficiente de proporcionalidad es 0,85. Y F sub CP de diseño, recordemos, es la tensión admisible que obtuvimos de la tabla, multiplicado por K sub H y por K sub D. Eso nos da el valor de B igual a 1,080. De la misma forma, estamos en condiciones de calcular el valor de A. Aplicamos esta fórmula, reemplazamos, fíjense bien, tenemos todos los números, la esbeltez, el F sub CE, el F sub CP de diseño calculado, ¿no es cierto? La constante de proporcionalidad, me da aquí el valor de A es 1.364. Por lo tanto, ahora podemos aplicar la fórmula para calcular K sub lambda, A menos la raíz cuadrada de A cuadrado menos B, reemplazamos y nos da que el K sub lambda, es decir, el factor de modificación de respuesta por esbeltez, es 0,481. Veamos entonces, calculemos la tensión admisible o tensión de diseño de la madera, es decir, la tensión admisible corregida por estos factores de modificación de respuesta. Entonces tenemos, fíjense bien, la tensión admisible, que era 75 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, multiplicado por K sub H, que era 0,52, multiplicado por K sub D, que era 1.207, y multiplicado por K sub lambda, que era 0,481. Eso me da una tensión de diseño en compresión paralela de 22,64 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Por lo tanto, la tensión de trabajo en compresión paralela tiene que ser menor o igual que esta tensión de diseño calculada, ¿no? Esta es la fórmula del método clásico. Esto es lo que se debe cumplir siempre, que la tensión de trabajo sea menor o igual que la tensión admisible. Y la tensión admisible, que en este caso es de diseño, en el caso de madera, es 22.64. Veamos entonces, puntal superior, ¿ya? ¿Cuál era la fuerza que estaba actuando en el puntal superior? 2.700 por D. ¿Por qué 2.700? Si recordamos, era 2,7 por D, pero aquí lo pasé a kilos, ¿no? Por lo tanto, 2.700 por D dividido en 75, que es el área. Recordemos, acá está el área calculada, y ese número tiene que ser menor o igual que 22,64. Por lo tanto, de aquí podemos despejar D. Por lo tanto, la distancia del puntal superior es igual a 63 centímetros, es decir, podemos colocarlo a 63 centímetros o menos. Si colocamos el puntal superior a una distancia mayor a 63,
esta fórmula no se cumple, es decir, la tensión de trabajo no sería menor que la tensión de diseño. De esta forma calculamos la distancia de los puntales superiores. Veamos ahora el puntal inferior, lo mismo. La tensión de trabajo es la fuerza, que la habíamos calculado, ¿no? 5,4 toneladas por V, que en este caso lo pasé a kilos, 5.400, dividido por el área, tiene que ser menor o igual que 22.64. Eso me da que la máxima distancia a la que pueden estar separados los puntales inferiores es de 30 centímetros. Con esto hemos dado respuesta al encargo. Los puntales superiores deben ir a 63 centímetros o menos. Podrían ser colocados, por ejemplo, a 60. Y los puntales en la parte inferior a 31, menor que 31, podría ser, por ejemplo, a 30 centímetros. Lo único que aquí habría que verificar es la parte práctica y constructiva del proceso, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros colocamos los puntales, los de arriba, ¿no? Que son los que nos van a dar el problema, los colocamos cada 60? ¿Será posible introducir el ducto de evacuación de aguas lluvia? Ese caso, esa situación es la que tenemos que tener presente, dado que esta estructura está pensada como una estructura auxiliar para poder hacer esta zanja e introducir o colocar acá los ductos de evacuación de aguas lluvia. Pero el sistema tiene que ser un sistema práctico que lo permita, ¿ya? Por lo tanto, ahí es interesante evaluar ahora si los puntales cada 60 centímetros no te interrumpen la correcta colocación del ducto. De ser así y requerirse que los puntales estén más separados, al menos en la parte más alta, deberíamos usar una pieza de madera con mayores dimensiones, con una mayor escuadrilla, de tal manera que queden más separadas y de esa manera lograr el objetivo, que es que te permita además introducir los ductos de evacuación de agua lluvia. Hagamos una síntesis. Aplicamos el concepto de solicitaciones de servicio. Aplicamos el método de las tensiones admisibles para el dimensionamiento y o verificación de elementos estructurales de madera trabajando en compresión axial. Los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos, por lo tanto no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.